Bombón Rolls crocante con trocitos crunch y bombón Rolls nuts con crema de chocolate y maní de Costa. Yo veo una suerte de terremoto. La gente todos los días como que se le viene un muro encima, como se le hunde el barco, le levantan el barco y están así. Lo agarran y nos dicen, vete para Lima, tramita todo eso por Lima. Cuando yo dejé todo en Lima y ahora me quedé en el limbo, porque sin mi mamá y sola. No hay claridad para los migrantes venezolanos acá en Tacna sobre los requisitos necesarios para ingresar a Chile. Existe una lista de requisitos. Lamentablemente no siempre se respeta. Siempre dicen que nos van a atender, un día nos dicen que nos van a solucionar y otro día que no. Y cuando veníamos en camino nos enteramos de lo de la visa. Pagamos $200 a un coyote que nos llevó hasta el punto de Concordia y pues simplemente pasamos y nos detuvo el ejército chileno. Según información de la PDI, a la fecha llevamos 4.225 denuncias por migración irregular. Esto equivale al 70% de las denuncias totales registradas el año 2018. Ahí se escucha que desde el consulado a través de un megáfono llaman a Andrea Medina Reyes en este caso. La gente empieza a pasar la voz. Aquí viene. Ahí, Andrea Medina tiene que ir corriendo. Así funciona el sistema de llamado. Esa es la realidad de este lugar. Como dice uno el venezolano, no hay una vaina más buena que estar uno en su casa con su gente. La verdad, yo no estoy acá porque yo quiera. Estoy acá porque la necesidad de verdad me obliga. Ya estaremos hablando de eso. Bueno, quiero cambiar la página para ir a un momento muy agradable, un momento que nos gusta a todos, que es este que vamos a ver a continuación. ¿Saben por qué? Porque disfrutamos de esta maravilla que se llama Virrey del Perú Sour. Un sour con aroma intenso y espuma agradable que le da ese toque tan especial, ¿no? Prueba sus exquisitos sabores limón y mango. Para mí es ideal para compartir con los amigos. Por eso, este brindis va por todos ustedes. Salud, muchachos. Salud. Virrey del Perú es el virrey de los sour. Vamos a hablar de esta situación que se está viviendo en no en nuestro país, no en nuestro territorio, está viviendo en territorio peruano, pero nos afecta directamente a nosotros porque tiene que ver con el consulado de nuestro país. Está José Tomás Vicuña, quien es director del Servicio Jesuita Migrante junto a nosotros. Bienvenido, José Tomás. Gracias. Está junto a él Tomás Pascual, abogado, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, experto en Derechos Humanos e Inmigración. Bienvenido también. Muchas gracias. Y Carolina Stefoni, quien es socióloga de la Universidad Alberto Hurtado, investigadora del COES, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Muy bienvenida. ¿Por qué en el caso de Venezuela en particular, se deciden cambiar las visas y provoca este problema en el consulado Tacna? Nosotros estuvimos ahí, vamos a estar los próximos días mostrando el reportaje en extenso. Pero, ¿qué pasa en este caso en particular, José Tomás, que se produce una situación compleja que tiene a tantos, cerca de entre 300, 400 venezolanos varados frente a nuestro consulado? El año pasado el gobierno impuso la visa de responsabilidad democrática, que pensó que iba a ser una buena iniciativa y lo fue, pero para el 11% de los venezolanos. ¿Qué podemos entender? Para que a todos nos quede claro, una visa de responsabilidad democrática. Una visa que se solicita desde Venezuela, con las complejidades también que eso tiene, y que le permite entrar desde el día 1 con un RUT, que eso es muy bueno. Entonces, se propuso esta visa para que vinieran los venezolanos, y bueno, yo también estuve en Tacna, y los venezolanos se sintieron bienvenidos hacia Chile. Pero desde que se creó esa visa, la verdad, el 90% de los venezolanos siguió entrando bajo la ley, como turista. Y solo el 11% pudo entrar con esta visa pedida desde Caracas o Puerto Ordaz. Y lo que pasó fue que Perú puso una visa y eso llevó a un temor también quizás del gobierno a que se iban a venir los venezolanos para acá, cosa que tampoco es cierto. O sea, la gran mayoría de los venezolanos está fuera de Chile, no en Chile. Claro. Están en distintos países. Y vimos lo de Chacayuta, que de hecho lo visibilizamos nosotros, porque las autoridades no habían acudido ahí. Y de un día para otro, Chile hace algo que no ha hecho ningún país en el mundo, que fue ponerle un requisito a un país sin avisar.
Entonces, eso provoca el atochamiento. ¿Cuál es ese requisito? Que era una visa ahora para todo ciudadano venezolano. ¿Y qué pasó? El año pasado, la mitad de las personas que se rechazaron en Chacayuta fueron venezolanas, pero nunca tuvimos la crisis de Chacayuta, ni menos lo de Tacna. Y ahora, como se avisó intempestivamente que ahora tenían que entrar con una visa solicitada desde fuera del país, provoca esta crisis que ya lleva más de un mes. Claro, porque ya venían muchos de ellos en camino. Tomás, esta visa de responsabilidad democrática, ¿fue una buena idea lo que sucedió después de esta aparición de un segundo requisito? ¿Fue adecuado para la realidad también de un país que necesita ordenar la migración? No fue una buena idea. La visa de responsabilidad democrática tiene un sustrato, un fundamento humanitario, ¿no? Que es el mismo fundamento que tiene el otorgamiento, por ejemplo, de un estatuto de refugiado eventualmente, o algún estatuto de protección complementaria, ¿no? Por lo tanto, en su génesis, si hablamos de tratar de, que está, ¿no?, en el mensaje de esa visa de responsabilidad democrática, que es atender una situación humanitaria a las personas que están huyendo de su país, producto del conflicto social, político, incluso la falta de alimentos, debimos aplicar, a mi juicio, los elementos legales que ya existen en nuestro país, ¿no? Que es la ley de refugio, la 20.430, que establece en una de sus consideraciones, ¿no?, la posibilidad de incorporar a esta categoría de personas en situaciones complejas como esta. No estamos hablando de que esto lo hagamos todo el rato y tengamos una manga ancha. Por un hecho excepcional. Claro, dicho eso, la visa de responsabilidad democrática, lo dijo José Tomás, tiene un porcentaje de éxito muy bajo, o sea, está bajo el 20, el 11%, hablaba José Tomás. Demora muchísimo tiempo su tramitación, hay falta de información de la misma. El consulado no cambió la cantidad de personas que trabajaban ahí entre antes del anuncio y después del anuncio. Yo pedí esa información por transparencia y eran 11 o 12 personas. El consulado en Caracas. En Caracas, sí, no sé, en Puerto ¿no Ordaz. aumentó su dotación considerando que el flujo iba a ser mayor? No. O sea, si tú miras la fecha, tengo la información, entre antes del anuncio de la visa de responsabilidad democrática y después, prácticamente la misma cantidad de gente. Lo que te dice que en definitiva la voluntad para afuera está, correcto, pero en la práctica eso no se concretiza. Y eso, correcto, se ve reflejado en la cantidad de personas que están esperando una respuesta a la fecha, que es más de la mitad. Y luego se pide este visto consular, que es lo que decía José Tomás, que es básicamente las personas venezolanas hasta el mes de junio de este año podían ingresar al territorio nacional como turistas y cambiar su categoría migratoria dentro de los 90 días, como lo hace el 99% probablemente de la migración en Chile, que es una posibilidad que otorga la ley, una ley del año 75, que hoy día la ley que está en discusión en el Parlamento es más regresiva, inclusive, que una ley dictada en dictadura. O sea, porque no permite la categoría migratoria, que es bien particular esa lógica, y hace este requisito de un día para otro, y hace que muchas personas que vienen en tránsito entonces no puedan tramitar su visado y se genera este atochamiento en Tacna. Carolina, junto con esto se ha dado una discusión también en nuestro país y que está basada algunos de los puntos de esta discusión en algunos prejuicios respecto a la cantidad de personas que vienen para acá. La gente ha manifestado también su reticencia, se está hablando de una marcha llamando al gobierno a cerrar las fronteras, se dice que la cantidad de migrantes que ha llegado ha hecho que aumente la cesantía, que aumente la delincuencia, e incluso algunos le han atribuido el aumento de los casos de VIH-Sida a este fenómeno también migratorio. ¿Cuánto de fake news, cuánto de prejuicio hay en todo esto? Yo creo que ese es un tema súper complejo y delicado, porque se juega muchísimo con la reproducción de racismos, de estereotipos, de estigmatizaciones, creando un ambiente en el fondo poco favorable para la migración. Y si lo que tenemos que entender, o sea, si es que hay algún aprendizaje que tenemos que hacer de toda esta situación, es que las sociedades en el fondo tienen que buscar los mecanismos para acoger, para recibir de la mejor manera posible. Entonces, si tú tienes discursos políticos que están, digamos, no contrarios a la migración, pero sí dando señales de que no vamos a recibir más porque Chile no puede recibir más,
genera un impacto inmediatamente en todo el resto de las personas, ¿no? y que avala en el fondo todas estas posturas, ¿no? Que no queremos más migrantes, que cerremos las fronteras, etcétera. Entonces, es como bien ambivalente, porque por una parte el gobierno sale diciendo, no, sí, mira, queremos que lleguen algunos migrantes y todo, pero por otra parte empiezas a generar una sensación de rechazo a la migración. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa acá? O sea, ¿qué tipo de política es la que se está construyendo? Si por una parte hay un discurso que dice, no, mira, sí, podemos recibir algunos, pero por otra se crea y se refuerzan todos estos estereotipos y prejuicios. Porque hay que pensar que la migración, o sea, una cosa son los que van a seguir llegando, ¿no? Correcto. Pero también en Chile tenemos más de 1 millón de migrantes que están viviendo acá y que se van a quedar acá por un periodo, digamos, lo que sea, un par de años o quizás toda la vida. Y esas personas se tienen que incorporar a la sociedad chilena, tienen que insertarse en los mercados laborales, tienen que convivir en los barrios, tienen que ir a los colegios, y si es que tenemos toda esta construcción de discurso, bueno, lo estamos haciendo pésimo, porque esa inserción va a ser cada vez más difícil. Ahora yo ahí agregaría algo más, porque dentro de los múltiples comentarios, yo comenté en mis redes que habíamos estado allá, y claro, las aguas se dividen, hay harta agresividad de algunos para plantear algunos puntos de vista, pero por ejemplo decían, tanto que hablan de la migración, pero ustedes no son los que están en el consultorio viendo cómo día a día se llena de migrantes y lo atienden a ellos primero y no nosotros. Ustedes no están en la línea final donde el empleador contrata a un migrante por menos plata y a mí chileno me deja fuera de este lugar. O en los colegios públicos que se llenan de migrantes. ¿Cómo se le podría responder a esas personas que tienen ese discurso y que quizás desde alguna perspectiva podríamos decir, lógicamente, que ellos quizás se lo están sintiendo unos efectos que a lo mejor nosotros no vivimos? O sea, yo vivo en una de las comunas con más migrantes en Chile, y hay algo que hay que atender, Estación Central, que hay algo que hay que atender, que ya la salud, la educación, la vivienda era mala en Chile. Y paradójicamente tanto la persona migrante como la chilena están luchando por lo mismo. Pero lo peor es ponerlas a competir. Acá son derechos básicos. Entonces, ¿es el migrante el culpable de que la salud sea mala? Yo no creo. O sea, los migrantes es mucho más lo que dejan al país en términos monetarios de lo que el fisco gasta, y eso está comprobado. Entonces dice, ¿por qué no esa plata debería estar dirigida fundamentalmente a los municipios que acogen a las personas migrantes? Los municipios, yo me saco el gorro frente a los alcaldes, alcaldesas que han salido a ver esto como una realidad, pero sin la ayuda del Estado. De hecho, en el Consejo de Política Migratoria que propone la ley no están los municipios, cuando los municipios son los actores más relevantes. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo atender esta queja de personas que ya viven en la precariedad? ¿Es el migrante el culpable? No, y sobre todo viendo, por ejemplo, en algunos hospitales hoy día hay mucho más postulaciones de médicos extranjeros, o el UNACO lo da mucho más médicos, o sea, los extranjeros también están facilitando la entrega de salud. O en los colegios municipales que bajó mucho la matrícula, bueno, aumentó también, y eso los alcaldes o alcaldesas lo agradecen. Lo que hay que ver acá es cómo lo administrativo juega con lo narrativo. La política migratoria se ha visto mucho en fronteras, pero la verdad en la ciudad vemos que hoy día, por ejemplo, en extranjería operan mafias para la venta de números. El único servicio público en Chile que tiene mafias de venta es extranjería. Entonces uno dice, atendamos eso que es en la ciudad. ¿Cómo podemos trabajar con los alcaldes, alcaldesas? ¿Qué trabajo hay ahí? O sea, son las organizaciones de la sociedad civil, quienes damos clases de español, quienes trabajamos en colegio. ¿Para qué? Para mejorar la convivencia. Pero yo creo que deberían luchar juntos por sus derechos migrantes y chilenos de barrios más segregados. Y ahí en el tema de la sociedad civil, quiero aprovechar de mandarle un saludo a Ruth y Milenko, que son 2 chilenos que viven en Arica y cruzan todos los días a Tacna para colaborar con esos ciudadanos venezolanos que están ahí sin mayores recursos, esperando 20, 30 días ser atendidos por nuestro consulado. Desde el punto de vista comunicacional, ¿cómo has visto el trabajo, el despliegue de nuestros gobiernos? Ni siquiera solamente el último gobierno, que es de Sebastián Piñera, sino que también mucho se le adjudica al gobierno de Michelle Bachelet en el sentido de la política de puertas abiertas, particularmente en ese momento con el flujo migrante desde Haití. A ver, Chile no ha tenido una política migratoria nunca. Y diría yo que es uno de los elementos positivos de tomarse en serio una discusión legislativa que ha instalado este gobierno, ¿no? Este gobierno le ha puesto el énfasis en la migración, puede haber una consideración política o no,
no importa, ¿no? Lo importante, estoy hablando solamente desde un sentido de tratar de articular una política migratoria. Tenemos un departamento que está creado por resolución exenta, que es el Departamento de Extranjería y Migración. O sea, en términos orgánicos, no hay política, no conversa trabajo con MDS, no conversa interior con la Subsecretaría de Derechos Humanos. Migración debería estar metido en MDS, el Ministerio de Desarrollo Social. Desde el momento que está en interior tiene una mirada desde la seguridad, desde el orden, desde el temor, ¿no? Bueno, esos son matices importantes, pero me parece que la discusión en el Parlamento del Servicio Nacional de Migraciones es una oportunidad para que exista una política articulada en materia de migraciones que no hemos tenido a propósito de la integración. ¿Qué debe considerar esa política? Esa política, bueno, no hay una política migratoria única o modelo, ¿no? Las políticas migratorias dependen mucho de los contextos regionales, vecinales, las situaciones del país, en fin. Entonces, esa política debe necesariamente articularse, debe tener una posibilidad de diálogo, un consejo ministerial, como se le quiera llamar, y un servicio fuerte, ¿no? Con un presupuesto alto, de manera que pueda trabajar en políticas de integración. Y hoy día todavía no tenemos política migratoria. Hoy día lo que tenemos es la política de la restricción inmigratoria y propendiendo a la emigración. O sea, el plan de retorno voluntario a los haitianos es sacar a personas de nuestro país a Haití, porque anteriormente les impusimos un visto consular que a muchos de esos familiares les impidió llegar a Chile, por lo tanto muchas personas terminaron volviendo a Haití. Imponer un visto consular a los ciudadanos venezolanos y, en definitiva, restringir el ingreso. Puede ser legítimo o no, eso es parte de la conversación que puede existir. Pero hoy día vemos más bien una política migratoria de frontera más que todavía internamente, aunque me parece que sería injusto generalizar. Tienen que haber esfuerzos, que yo he visto pocos, pero tienen que haber dentro del mismo departamento. Y me consta que hay áreas donde trabajan por la integración, pero la verdad es que creo que nos falta muchísimo. Es un reducto muy pequeño y tienen que integrarse otros servicios públicos. Y aquí también hay un tema que va más allá de Chile, ¿no? Porque pensar en lo que es Perú, Colombia, bueno, Colombia, Perú, Chile, en ese orden entiendo que es la mayor cantidad de migrantes que han salido. Colombia, Perú, luego Chile. Pero el rol de Brasil, el rol de Argentina, el rol de Uruguay, dentro de este contexto de una situación que es compleja para el continente, no solamente para, bueno, por cierto, para los venezolanos, pero no solamente para nuestro país, no solamente de ambas partes. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a seguir hablando de esta situación. Recuerda que tenemos nuestro hashtag Crisis Migratoria MB. Si quieres plantear alguna pregunta, la podemos ir canalizando esta noche. Pausa y regresamos.